Lo escuchas. Quiero darle los buenos días, las gracias por acompañarnos en esta mañana, a la abogada Natalie Farinango, asambleísta por ADN, que ya está con nosotros, presidenta de la Comisión Permanente de Régimen Económico y Tributario. Asambleísta, bienvenida. Buenos días, Liz. Gracias por la invitación. Saludo cariñoso y afectuoso a quienes nos siguen también por este medio de comunicación. Mil disculpas ahora por tener la cámara apagada, pues amanecí con una alergia en uno de mis ojos que me tiene imposible realizar mi trabajo al 100%, pero aquí estamos y le agradezco su tiempo. Quiero empezar preguntándole sobre lo que ha generado pues también reacciones y tiene que ver con el veto total a la ley de lactancia materna. Empezar por ahí, porque hay algunos temas, ¿no?, dentro del legislativo. Entonces, su opinión sobre esta reacción del gobierno sobre esta ley. Bueno, es una reacción que responde también a los pedidos ciudadanos, ¿no? Nosotros como asambleístas y como gobierno nacional, por supuesto que queremos fortalecer la lactancia materna, porque la lactancia materna tiene múltiples beneficios, pero también en pro de esto no se puede dejar pasar artículos que no responden a temas técnicos, por ejemplo, la prohibición de venta de leches de fórmula. Es uno de los artículos en donde no nos parecía, y es más, esta ley, que es importante para el fortalecimiento de la leche materna, sale desde la Comisión de Salud que preside uno de nuestros asambleístas de ADN, pero en el Pleno pedimos que se dividan la votación dentro de este informe para segundo debate, porque habían algunos artículos que no estaban bien construidos y nosotros votamos en contra, por ejemplo, este tema de la venta de leche de fórmula. Y aún así, los asambleístas decidieron irse en contra de aquello y ahora vemos el resultado. Dicho eso, pues bueno, ya hay la respuesta por parte del gobierno. Pasar al otro tema también que tiene divididas las posiciones al interior de la Asamblea, tiene que ver este juicio político a la ex ministra de Energía, Andrea Robo, quien ha señalado que no se presentará a la Asamblea. Ha sido enfática en reiterar eso debido a amenazas, a una persecución política que va a iniciar en su contra, pero ha dicho que ella tiene una serie de chats con el presidente Daniel Noboa que darían cuenta de que él sabía de lo que pasaba en esta crisis energética. La presidenta de la Asamblea se mantiene en que ella debe asistir al Pleno, incluso le ha dicho que le va a dar las garantías de protección. Bueno, yo creo que lo fundamental y por transparencia con todos los y los ecuatorianos, las pruebas que ella anuncia debería presentarlos y no solo quedar en presunciones, porque da apertura a que un montón de personas hagan conspiraciones o empiecen a armarse hipótesis que pueden o no pueden ser reales. Lo correcto y lo transparente es que ella muestre sus pruebas de descargo principalmente. Y ahora otra cosa es que también actores políticos no es que en realidad la quieran proteger, supuestamente la persecución política que tiene ella atrás. La quieren usar lamentablemente como un instrumento para atacar al gobierno, cuando si en realidad la quisieran proteger, respetaron su decisión, no lejos de que yo considero que ella debería mostrar lo que ella anuncia, si, en el caso de que exista, que nosotros creemos que no es así, pero los otros no tardan en sacar provecho de la situación de la ex ministra, ¿no? Y le dicen que la quieren proteger, la quieren usar dentro del Pleno, la quieren usar dentro del Pleno como un ataque directo a la gestión del presidente Daniel Noboa y veamos si es que la ex ministra se presta o no. Usted se refiere específicamente a la Revolución Ciudadana, porque el día de ayer conversábamos en este espacio con el primer vicepresidente de la Asamblea, Otto Vera, y él decía que posiblemente la bancada social cristiana dentro de ese juicio se abstenga. Bueno, lejos de que se puedan abstener, votar a favor o votar en contra de la censura o destitución de la ex ministra, nosotros hemos dicho que vamos a votar a favor de la censura y destitución. Lo que quieren es traerle como un trofeo al Pleno de la Asamblea Nacional para que sea un ataque directo a la gestión del presidente Daniel Noboa. No es que les importe su integridad, no es que les importe su salud o bienestar físico, emocional. Quieren tenerla ahí y usarla como un instrumento, olvidándose que es una ciudadana que también merecemos respeto a sus decisiones. Bueno, ese tema todavía está con un signo de interrogación, así como también lo que sucedió pues en torno a este proyecto de ley antilavado o antipillos, que la Asamblea decidió en mayoría archivar y que el presidente devolvió ese archivo nuevamente al Pleno del Legislativo. Y hay una controversia porque, claro, de un lado se basa en unos artículos de la función legislativa, del lado del gobierno señalan otros, pero lo cierto es que hay la gran duda de qué va a pasar. ¿Será la Corte Constitucional la que tenga que dirimir en esta nueva pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo?
Bueno, por ahí puede ser la vía, pero esa acción que hicieron denota una vez más la desesperación de que no les importa unirse bancadas que antes eran opuestas ideológicamente con tal de atacar al gobierno. Y también denota que estamos a puertas de una contienda electoral en donde todos están en contra del gobierno nacional. ¿Por qué? Y violaron eh, la ley que nos rige a nosotros como asambleístas, la ley orgánica de la función legislativa. Basta con leer el artículo 62 de la ley orgánica de la función legislativa, donde determina en qué momento se pueden archivar los económicos urgentes. En derecho público solo se puede hacer lo que está escrito. No nos podemos inventar cosas que no están escritas. Y ellos lo saben porque muchos de los asambleístas, de esos 84 votos que archivaron en primer debate la ley antipillos, han sido ya asambleístas por bastantes años atrás, sino que siempre quieren utilizar las normas, utilizar las leyes, dando una serie de vueltas para ver si les funciona o no les funciona el argumento jurídico, pero esta vez creo que ha quedado develado que se fueron en contra de la ley orgánica de la función legislativa, que decían que inclusive tenían miedo a persecución política por la ley antipillos. Entre la clase política, la vieja política, se protegen las espaldas y lamentablemente le niegan al país una ley que era tan importante. Ahora, pero usted ya al decir le niegan, entonces está consciente de que ya sobre ese archivo de ley no se puede hacer nada, porque hemos escuchado al ministro de Gobierno decir que se siguen corriendo los plazos y que el gobierno pues sigue firme en esa decisión, y eso haría pensar que pudieran llegar a publicarla por el registro, por el Ministerio de la Ley, ya en el registro oficial. Bueno, primero el gobierno hizo lo correcto, ¿no? Devolvió a la Asamblea Nacional, como usted bien lo había mencionado, para que por favor se cumpla todo el procedimiento legislativo, tal como lo determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero la Asamblea Nacional hemos visto que no ha hecho caso. El 8 de diciembre se acaba el plazo y se está analizando desde Presidencia y Ministerio de Gobierno qué acciones jurídicas se van a tomar por el incumplimiento de la Ley Orgánica de la Función Legislativa por parte de la Asamblea Nacional. Pero es raro. ¿Cuál pudiera ser ahí la lectura? Porque como usted dice, ¿no? Vimos que si uno construye el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana en este mismo sentir. Pero si ellos tendrían los votos para que esto no prospere, ¿por qué no dar paso a un segundo debate? Si las posturas ya están claras y definidas, sino más bien actuar de esta manera y radicalmente decir se archiva porque además tiene un fin recaudatorio y no de lucha contra un delito que es el lavado de activos. Porque les incomodó esta ley desde el primer momento que llegó a la Asamblea Nacional, desde el primer momento que llegó a la comisión y lo empezamos a tratar, y habían voces que decían, se tiene que archivar porque se tiene que archivar, es una ley que no va a servir para nada. Inclusive se inventaron esta mentira de que se creaba un nuevo impuesto, cuando todos conocemos que es falso. Actualmente todos pagamos un impuesto por la venta de vehículos usados. Se regularizaba este impuesto y se aplicaba a principios de progresividad tributaria. Luego se inventaron este tema de que se les daba muchos poderes a la unidad de análisis financiero y económico. La unidad de análisis financiero y económico necesita fortalecimiento precisamente para la lucha del delito de lavado de activos. Se saltaron todo este trámite para segundo debate, dijeron que era campaña política también después. Se saltaron todo obviaron todo este trámite para segundo debate, cuando tenían inclusive la oportunidad de presentar observaciones. Decían que las sociedades anónimas deportivas sí era una propuesta de ellos, pero para el próximo periodo legislativo ellos no saben qué va a pasar, si la ciudadanía los va a volver a elegir o no los va a volver a elegir, pero ya están con las propuestas de que sí van a legislar, pero el próximo periodo legislativo. Les incomodó esta ley desde el primer momento que estuvo dentro de la Asamblea Nacional y quisieron deshacerse de ella lo más rápido posible, inclusive lavándose la cara, inventando una serie de artimañas para la ciudadanía, para decirle, no, 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 yo no estoy en contra de la delincuencia o en contra del crimen organizado, estoy en contra de los temas recaudatorios, cuando es totalmente falso. Yo creo que a la ciudadanía, los que tuvieron la oportunidad de leer sobre todo el informe para primer debate, saben lo que fortalecía esta legislación para combatir el crimen organizado. Ahora, pero era una ley que a lo mejor podía haber sido perfectible, y ese es un poder que tiene la Asamblea. En lugar de archivar completamente todo, debatir, presentar propuestas y tratar de mejorarla. ¿Cómo toman ustedes también lo que ellos dicen, que esta ley realmente, hasta su nombre real lo dice, lo que busca es imponer un nuevo impuesto, por un lado, y por otro lado, si hablan de que el negocio de los carros usados se presta para el lavado de activos, ¿por qué no atacar directamente a este tipo de negocios a través de los organismos pertinentes, sino más bien crear una ley que además no tenía unidad de materia? Porque ahora dicen eso. Se proponían varias cosas dentro de un mismo proyecto de ley.
Ya, y solo para que vean las contradicciones de sus discursos, primero, ¿quién se encarga de calificar si existe o no existe unidad de materia? Es el Consejo de Administración Legislativa. El Consejo de Administración Legislativa está integrado por varias bancadas, entre ellos ADN, PCC y Revolución Ciudadana. Ellos calificaron la unidad de materia dentro del CAL y luego pasan a la Comisión de Régimen Económico. Ellos revisaron que sí existía primero unidad de materia, califican y pasan a la Comisión de Régimen Económico. Pero claro, como tenían que buscar excusas para decirle a la ciudadanía, supuestamente, ¿por qué yo archivo esta ley? Dijeron, no, no, no existe ya unidad de materia, no, no, no ayuda al combate del delito de lavado de activos. Entonces, más bien, excusas que utilizaron para lavarse la cara frente a la ciudadanía, de que lamentablemente archivaron un proyecto de ley que fortalecía el crimen organizado. Y ese debe ser el compromiso de la Asamblea Nacional, porque no basta con exigirle al gobierno nacional que luche contra la inseguridad, nosotros también debemos otorgarle legislación para la lucha contra el crimen organizado. Y yo he dicho, no basta con penas privativas de libertad alta, sino que también hay que atacar a la impunidad económica, al bolsillo de los delincuentes, porque si tienen el dinero para seguir delinquiendo, para seguir haciendo daño a la ciudadanía, seguir derramando la sangre de las familias ecuatorianas, pues no estamos destruyendo nada. Yo más bien, tanto la creación de lo que dijeron, ¿no? Que se creaba un nuevo impuesto, de que no cumple ahora unidad de materia, de que van a legislar en el próximo periodo legislativo, eran excusas para que la ciudadanía no los juzgue como deberían juzgar, porque a la final del día archivaron una ley antipillos en primer debate, violando la ley orgánica de la función legislativa, les incomodaba un montón. Y yo primero digo, y presumo que es porque inclusive tienen intereses hasta personales en que esa ley se haya archivado. Ahora, asambleísta, usted es la más joven dentro del Pleno y quizás tiene otra percepción también, viene con ideas más frescas, nuevas, con otra visión a lo mejor. Hay un tema que hace mucho tiempo trata de ponerse sobre la mesa y no prospera, es muy sensible, pero ahora nuevamente se habla de eso, y es el ver la posibilidad de que a los menores de edad, que ahora forman parte de estos grupos delictivos, que son cooptados por ellos, al menos la generación actual, porque hay que trabajar en recuperar el tejido social, en prevención, en salvar nuevas generaciones, pero hay menores de edad que lamentablemente ya tienen muchas muertes a su haber. Se analiza la posibilidad de revisar el que dejen de ser inimputables para más bien ser sancionados como lo es un mayor de edad, un adulto. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, como bancada seguimos analizando, creo que es un tema sumamente delicado, pero Uh -huh. ahí quiero dejar en claro que nuevamente se ve el doble discurso. No aprueban una ley antipillos porque dicen que va a ser persecución política, o sea que la clase política sí se protege entre ellos, pero por el otro lado dice hay que ser totalmente la mano dura contra los niños delincuentes, contra los niños sicarios. Es un tema delicado que estamos analizando porque por supuesto que a los niños también les están utilizando para matarnos y se debe analizar de la manera más técnica y de la manera más responsable, pero también para dejar en claro que entre ellos sí se protegen, entre la clase política sí cuidado nos persiguen, cuidado se usan normas para perseguirnos políticamente. Claro, ese será un tema que en algún momento pues se prevé además también llegue a la Asamblea Nacional, ¿no? Y sea de compleja decisión. La preocupación ahí, asambleísta, es que, bueno, diciembre es un mes corto, ya tienen Navidad, fin de año, y en enero ya arrancará una campaña electoral, sí, de cara a las elecciones del 9 de febrero. Eh, ¿Cómo evitar que se politice los temas que tienen que pasar por la Asamblea durante este tiempo? Bueno, yo creo que principalmente la ciudadanía debe estar alerta a sus legisladores. Creo que es inevitable que estén ahorita politizando, inclusive que estén utilizando como plataforma política ataques directos al gobierno diciendo, no, esto es lo que yo hice, porque durante los 11 meses creo que no han hecho nada, no han presentado mayores proyectos de ley. Entonces, como para salir a relucir un poquito, buscar las polémicas y decirle a la ciudadanía, bueno, por lo menos en este medio de comunicación salí. Pero creo que la ciudadanía debe estar atento al actuar de cada uno de sus legisladores. ¿Quién no más que nos controle que la ciudadanía que nos puso en esos puestos y que tiene la oportunidad de ya no volvernos a repetir o quizás sí volvernos a repetir de acuerdo al trabajo que hemos hecho? Entonces es la ciudadanía la que debe estar atento a nuestro actuar y decir, bueno, cumplió con nuestras expectativas, cumplió con lo que nos vino a prometer o nada más se prestó para hacer más shows y volver a la Asamblea Nacional nuevamente a la Asamblea de antes y que baje los índices de credibilidad de una institución tan importante como es esta, porque al final del día la Asamblea Nacional es la primera función del Estado. Tiene esa competencia y esa capacidad de ser contrapeso de las otras funciones del Estado. Entonces, ¿quién no entiende esa responsabilidad y solo cree que es para hacer shows, para pelearse uno contra otros, para volver a lo mismo de siempre? Creo que no debería tener la oportunidad, pero eso está en manos y en decisión de la ciudadanía.
Ahora, hay un tema bueno, que tendrá que esperar un poco, pero que también los va a afectar a ustedes y tiene que ver con las sanciones para los camisetazos dentro de la Asamblea. ¿Usted está de acuerdo en que se establezcan ese tipo de sanciones para aquellos que llegan por el voto popular a través de un partido político y luego dentro del desarrollo ya de sus funciones deciden cambiar su representación política por diferencias que se dieron a la interna? Cuando, claro, esa persona que votó por ellos votó, sí, por esa persona, pero a lo mejor por la representación política de ese momento también. Sí, bueno, yo creo que primero se debe moldear un poco las sanciones, porque claro, Ujú. está mal visto que de la noche a la mañana te cambies a otro partido político, otra bancada, pero también hay que ver qué hay detrás o qué hay de fondo de que se cambie en otra bancada. Muchos es porque ya llegas por un partido político, organización política, y les quieren obligar siempre a votar por un mismo tema. Y esto pasó mucho con RC en el tema cuando tratamos la ley de turismo. Muchos legisladores decidieron abandonar su bancada porque les obligaron a votar en contra de una ley de turismo que beneficiaba a sus provincias. Y ellos les decían y nos contaban, dennos por lo menos la libertad de votar en este tema porque yo no puedo votar en contra de mi provincia. Yo sí, me debo a una organización política totalmente de acuerdo, pero principalmente me debo a la gente. Aquí debe haber libertad para votar. Entonces, por ejemplo, ahí yo creo que está justificado que una persona decida, ¿saben qué? Yo no voy contra eso, porque al final del día yo me debo principalmente a la gente, yo no puedo votar en contra de mi provincia, aun cuando mi organización política decide sacarme de esta bancada. Pero hay otros temas también que deben analizarse, por ende esas sanciones deben estar orientadas a que exista libertad de votar, pero también que no exista por intereses políticos, eso sí, el cambio de una u otra organización política. Ahora, también quiero, ya para concluir esta entrevista, pues preguntarle también, ¿cree usted que va a poder prosperar este anhelo del gobierno, también esta propuesta de eliminar la prohibición para establecer bases militares extranjeras en el país? Ya algunos miembros del gabinete presidencial acudieron a la Asamblea Nacional, a la comisión respectiva, para sustentar el porqué y despejar algunas inquietudes. Pero llega en buen momento esta propuesta también del gobierno con la cercanía que hay para unas elecciones. Bueno, esta propuesta se dio hace algunos meses atrás. En realidad era un Mm. gobierno tan corto que ustedes conocen que desde el primer momento envió económicas urgentes y en su papel de co-legislador también ha enviado algunas reformas para la Constitución. Entonces era un periodo tan corto que igual todo va a coincidir. Y se está siguiendo el procedimiento legislativo adecuado, por ende han acudido al gabinete de seguridad a explicar cuál es la necesidad imperiosa de que vuelvan a existir bases extranjeras en nuestro territorio, sin la necesidad de, como quieren vender también el discurso, de que se va a perder soberanía y un montón de argumentos que quieren usar. Pero se está discutiendo, se está siguiendo el procedimiento legislativo y a la final del día también va a pasar por la ciudadanía, la que va a decidir si es correcto o no que volvamos a tener bases extranjeras en nuestro territorio. Pero sobre todo esto responde a temas de seguridad, que todos vivimos la crisis de inseguridad y la crisis de inseguridad tiene que atacarse también desde una legislación fuerte que permita la cooperación internacional, que es fundamental. Quiero agradecerle, asambleísta, porque nos ha dado su punto de vista sobre algunos temas que hoy están en el legislativo y que son de trascendencia. Así que le agradezco que nos haya dado la posibilidad de tener este diálogo hoy en W1. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación y que tengan un excelente día. Igual para usted estuvo con la asambleísta Natalie Farinango. Son ya las 9:06 de la mañana, Luis. Así es, mi querida Liz, seguimos con más aquí en WQ Radio, pero antes recordarles, señores, buenas recomendaciones. Teconet Latam nos hace evolucionar y nos recuerda que hacerlo es fácil. El futuro es de los que saben adaptarse a los cambios y es por eso que Telconet Latam te brinda soluciones tecnológicas basadas en la solución que representa la inteligencia artificial. ¿Quieres innovación? Visítalos en www.telconet.es o contáctate a ventas@telconet.es. No te dejes de comunicar, no nos dejes de escribir a nuestras redes sociales. Aquí estamos para servirte. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con más información aquí en WQ Noticias.